¿Alguna vez te has despertado con esa certeza fría y absoluta de que algo o alguien estaba en la habitación, justo al borde de tu campo de visión, observando el momento exacto en que la conciencia regresa a tu cuerpo? No hablo de un mal sueño. Hablo del despertar sin ruido, sin alarma, en un silencio tan denso que te duele la cabeza, y saber, con una certeza que te congela la médula, que no estás solo, que esa respiración que escuchas, lenta, rítmica, no es la tuya. Si has vivido eso, aunque solo haya sido un instante, entonces entenderás de qué vamos a hablar hoy. Porque esa sensación, ese terror primario de ser la presa, era el aire que se respiraba en una pensión muy específica en Querétaro, en el año de 1953. Ahora, mientras te cuento esto, quiero que hagas algo muy simple, pero que es importante para lo que viene. Si estás solo, no te muevas. Si estás en la oscuridad, quédate ahí. Este relato requiere silencio y un poco de tu vulnerabilidad, la misma que sientes cuando te acuestas en una cama que no es tuya, en una ciudad desconocida, y escuchas la casa crujir a tu alrededor. Permanece aquí, escucha la historia completa, porque es la única manera de entender la magnitud de lo que ocurría en ese lugar. Estamos en el Querétaro de la posguerra, un lugar que, aunque hermoso, tenía rincones de una quietud sospechosa, calles empedradas que guardaban secretos bajo la tierra y casas coloniales con muros tan gruesos que parecían guardar el aire de siglos pasados. En una de esas calles, en las afueras tranquilas, existía una pensión. No tenía un nombre oficial memorable, pero la gente de la zona la conocía con un apodo que se decía entre susurros, con los ojos siempre mirando por encima del hombro. La pensión donde nadie dormía 2 noches seguidas. Y esto, que suena a leyenda urbana de pueblo, era un hecho comprobable, una estadística macabra que ningún huésped lograba romper. La gente llegaba, generalmente por motivos de trabajo temporal o tránsito, pagaba por adelantado, dejaba sus maletas y, sin excepción, a la mañana siguiente partía, a veces antes del amanecer, a menudo dejando atrás pertenencias, como si la huida hubiera sido tan urgente que cada segundo invertido en recoger equipaje fuese un riesgo mortal. El enigma era absoluto, denso. No había informes de robos violentos, ni de crímenes atroces que justificaran el pánico colectivo. La dueña, una mujer mayor de rostro severo y manos grandes, llamada doña Elvira, se negaba a hablar del tema. Siempre cobraba con una parsimonia irritante, como si supiera que ese dinero era solo un préstamo temporal que la casa le permitiría guardar hasta la siguiente víctima. Nunca preguntaba la razón de la partida, solo asentía con una resignación que te hacía pensar que ella no era la guardiana del lugar, sino su prisionera más antigua. El hombre que intentó, quizás con más ingenuidad que valor, romper la regla se llamaba Ricardo. Ricardo era un ingeniero joven, veinteañero, enviado desde la Ciudad de México para supervisar una obra ferroviaria al norte del estado. Era de esos hombres prácticos que creen en lo que ven y desprecian las supersticiones. La pensión era la opción más barata, y cuando le advirtieron, en la fonda de la esquina, sobre la reputación del lugar, simplemente sonrió con esa arrogancia juvenil que precede a la tragedia. «Pura tontería de viejas», les dijo. «Yo solo necesito una cama limpia y un techo para 3 semanas. Si la pensión es barata, es porque la gente es miedosa, no porque el lugar esté embrujado. No sabes la ligereza con la que se pronuncian ciertas frases. Hay palabras que funcionan como llaves que abren puertas que debieron permanecer cerradas. Las palabras de Ricardo eran de ese tipo. Cuando llegó a la pensión, la encontró exactamente como la había descrito la gente, imponente y silenciosa. Era una casa antigua de 2 pisos, con un zaguán enorme de madera pesada que solo se abría con un chirrido que parecía el lamento de algo moribundo.
El ambiente era pesado, no por suciedad, sino por la acumulación de silencio. El silencio allí no era la ausencia de sonido, era una presencia física, como una manta gruesa que se posaba sobre todo. Doña Elvira lo recibió con su característico mutismo. El trámite fue rápido, casi incómodo. Ricardo preguntó si podría pagar por 2 semanas por adelantado, para evitar la molestia diaria, pero doña Elvira lo miró de una forma que lo hizo sentir como si estuviera cometiendo una grosería monumental. «Solo día por día», le dijo con una voz áspera y seca, como papel de lija. Era la frase más larga que la mujer le dedicó en todo el tiempo que estuvo allí. Y si se queda un segundo día, tiene que volver a pagar antes de las 8 de la mañana. Después de esa hora, no garantizo el cuarto. Ricardo pensó que la vieja era simplemente excéntrica, una de esas figuras pintorescas de provincia. Aceptó y le entregaron la llave de la habitación número 7, ubicada al final del pasillo del segundo piso. Y ahora, fíjate en la descripción del pasillo, porque es vital. Era largo, estrecho y estaba iluminado solo por 2 focos de luz amarilla mortecina, uno cerca de la escalera y otro muy al fondo. Las puertas de las habitaciones eran idénticas, de madera oscura y maciza, espaciadas de forma irregular, y cada una parecía tener su propio secreto. Lo peor no era la falta de luz, sino la simetría. Cuando mirabas al fondo del pasillo, parecía que se estiraba, que se hacía más largo de lo que las dimensiones de la casa permitían. Era un pasillo que invitaba a la paranoia, un lugar donde sabías que si algo se movía detrás de ti, no lo verías hasta que ya estuviera demasiado cerca. Ricardo entró a la habitación 7. Era pequeña, austera. Una cama de metal, un buró, un espejo pequeño y antiguo que ya empezaba a tener esa costra negra en las esquinas, y un ropero enorme, de caoba oscura, que parecía haber sido tallado para guardar algo mucho más grande que ropa. Olía a humedad, a polvo fino y a algo más, algo indefinido, como el metal frío después de la lluvia. Si te estás poniendo nervioso solo de imaginarlo, es natural, es el efecto de la acumulación. Cuando la casa te da demasiados avisos, pero decides ignorarlos, el miedo se empieza a gestar en el fondo de tu estómago. Ricardo pasó su primera noche en la pensión, y aquí viene el primer truco psicológico de la casa. La primera noche es siempre perfecta. Durmió profundamente, tan profundamente que cuando despertó se sintió completamente recuperado. El colchón era sorprendentemente cómodo. No escuchó ruidos de otros huéspedes, no hubo ladridos de perros ni el canto anticipado del gallo. Fue un vacío de sonido y sensación. Ricardo atribuyó esto al cansancio acumulado del viaje y a la tranquilidad de la zona. Se levantó, se afeitó, se vistió y salió de la habitación con una sonrisa de suficiencia. Puras tonterías, pensó, al recordar los chismes de la fonda. La gente solo es dramática. Bajó las escaleras. Doña Elvira estaba en el pequeño mostrador de recepción, leyendo un libro con tapas negras. Eran apenas las 7:30 de la mañana. Ricardo se acercó y sacó los billetes. «Buenos días, doña Elvira. La cama es excelente. Aquí tiene el pago por mi segunda noche», dijo con un tono deliberadamente alegre, tratando de sonar amistoso. La mujer levantó la vista, y la expresión que puso, esa expresión, fue la primera grieta real en la armadura de Ricardo. No era enfado, ni sorpresa, ni siquiera desdén. Era una lástima profunda, una pena tan pesada que casi se podía sentir el peso de su mirada. «¿Va a pagar por la segunda noche?», preguntó ella, y su voz no era áspera esta vez, sino grave, casi un suspiro resignado. «Claro que sí. Necesito quedarme al menos 2 semanas. ¿Me puede decir si el cuarto 7 estará disponible?» Doña Elvira tomó el dinero, lo contó despacio, cada billete con una lentitud exasperante, y luego,
Sin mirarlo a los ojos, deslizó la llave del cuarto 7 de vuelta sobre el mostrador. «Estará disponible», murmuró. «Siempre está disponible». Y ese siempre fue un dardo helado. Ricardo se dio cuenta de algo. La pensión parecía estar vacía. Había llegado la tarde anterior y no había visto a nadie más. En el desayuno solo había él. ¿Dónde estaban los supuestos huéspedes de la noche anterior? Y si siempre había alguien saliendo antes de la mañana, ¿cómo era posible que el lugar sintiera esa ausencia total de vida? Cuando salió a desayunar a la fonda, la gente lo miró, no de reojo, sino fijamente. La dueña de la fonda, una mujer robusta llamada Lupita, le sirvió los huevos con una cautela exagerada. «¿Cómo durmió, joven?», le preguntó con una preocupación genuina que le quitó la suficiencia a Ricardo. «Perfectamente, Lupita, un descanso maravilloso, y acabo de pagar por mi segunda noche». Se hizo un silencio en el lugar. Los tres hombres que bebían café y leían el periódico bajaron las hojas de papel al mismo tiempo para mirarlo. Lupita dejó caer un tenedor con un ruido metálico. «¿La segunda noche?», dijo Lupita, sus ojos grandes y redondos. «Nadie se queda a pagar la segunda noche, Ricardo. Nadie». «Bueno, yo seré el primero», replicó Ricardo, intentando recuperar su postura de escepticismo, pero ya no sonaba convincente, ni para sí mismo. Sentía que la energía con la que se había despertado esa mañana se estaba drenando lentamente. Aquí es donde la atmósfera se espesa. Escucha con atención. La gente del pueblo, al ver que había pagado por la segunda noche, no lo felicitó por su valentía. Lo miraron con la piedad que se reserva para los condenados. Le explicaron que no se trataba de ruidos comunes. No eran fantasmas que arrastraban cadenas. No era un asesinato antiguo. El terror de la pensión era insidioso. Se metía debajo de la piel y trabajaba sobre la mente durante las horas de la oscuridad. Decían que el primer día la casa te estudiaba. Te dejaba dormir para asegurarse de que estabas completamente relajado, completamente solo y sin defensas para lo que venía. Y el segundo día era cuando la casa empezaba a respirar tu aire. Ricardo regresó a la pensión al caer la tarde, después de una larga jornada de trabajo en las vías. El Querétaro nocturno era melancólico. El silencio de la pensión esa noche era diferente al de la noche anterior. Ya no era un silencio tranquilo, era un silencio que contenía la promesa de un sonido inminente, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Cuando subió el pasillo, notó algo extraño en la puerta de su habitación, la número 7. El ropero. «Te dije que era grande». Ricardo había dejado el ropero cerrado. Ahora, la puerta izquierda estaba ligeramente abierta, apenas un dedo de ancho. No había ventanas abiertas, no había viento. Simplemente estaba así, abierta, como si alguien o algo hubiera pasado por ahí. Se acercó lentamente, sintiendo cómo se le erizaba el vello de la nuca. Cerró la puerta del ropero con un golpe seco, un sonido demasiado fuerte para el silencio opresivo del pasillo, un sonido que parecía romper las reglas de la casa. Entró en el cuarto y lo primero que hizo fue revisar las ventanas y la puerta. Cerró la puerta con llave. Se aseguró de que la cerradura estuviera bien echada. Se sentó en la cama y entonces empezó. Los detalles pequeños, insignificantes, que solo en el silencio absoluto de la noche adquieren la dimensión de una amenaza. El olor. Había un olor nuevo en la habitación. Ya no era solo polvo y humedad, era un olor dulce pero metálico, parecido al olor que dejan las velas que se apagan, un olor que te llena los pulmones y te hace sentir claustrofobia. Ricardo intentó leer, pero no podía concentrarse. Sus ojos se desviaban constantemente hacia el ropero, ese monolito oscuro que parecía absorber toda la luz de la lámpara.
Intentó convencerse de que el pequeño desplazamiento en la puerta había sido causado por el movimiento natural de la madera vieja, por la humedad, pero sabía que no era cierto. Se acostó en la cama, apagó la luz y cerró los ojos, forzándose a relajarse. La oscuridad era completa. Sin embargo, en el fondo de esa negrura, su mente estaba demasiado despierta, demasiado consciente de las advertencias. Y fue entonces cuando escuchó los pasos. No eran los pasos sobre el techo, ni los pasos que vienen de la habitación contigua. Eran pasos que venían de la nada y de todas partes a la vez. Pasos lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies por una alfombra gruesa, justo al otro lado de la pared, en un espacio que no debía existir. Ricardo abrió los ojos de golpe. Su corazón golpeaba su pecho como un tambor frenético. Esperó, contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron. Hubo una pausa, larga, infinita. Una pausa que te permite escuchar el zumbido de tu propia sangre en los oídos. Y luego, un sonido distinto, un sonido de fricción lenta, como si alguien, al otro lado de la pared, estuviera pasando la yema de un dedo, húmedo, a lo largo del papel tapiz. 1, 2, 3 veces, rítmico. Ricardo se sentó en la cama, empapado en sudor frío. Quería gritar, quería llamar a doña Elvira, pero la voz se le había quedado atrapada en la garganta. Si esto es lo que la casa hacía en la segunda noche, si esto era lo que espantaba a todo el mundo, entonces esto era solo el comienzo. Se quedó ahí, sentado, viendo cómo la luna se filtraba a través de la ventana, proyectando una silueta deforme en el suelo, y la silueta, por un momento fugaz, pareció la sombra de un hombre inmensamente alto y delgado. En ese instante, Ricardo comprendió la regla de la pensión. La gente no se iba por miedo a morir, se iban por miedo a volverse locos, se iban porque la casa se negaba a dejarte descansar, se negaba a darte la paz de la ignorancia. En la segunda noche, la casa te hacía saber, sin lugar a dudas, que había algo más, algo contigo en el cuarto oscuro. Si sientes que el aire se ha enrarecido donde estás, es porque has cruzado conmigo el umbral de esa pensión. Si alguna vez has experimentado esa punzada fría en la espalda, esa certeza de que la realidad no es tan sólida como parece, escríbelo aquí abajo, sin decir nada más. Solo pon «lo sentí» o «no estoy solo». Ricardo no se atrevió a levantarse para encender la luz. Tenía un temor horrible de lo que podría ver en el espejo, o peor aún, de lo que podría estar esperando silenciosamente dentro del ropero. Se quedó petrificado en la frontera del pánico. Y fue justo entonces, en la quietud tortuosa de la medianoche, cuando escuchó la primera palabra. No fue un susurro, ni un grito. Fue un sonido que nació de la propia madera del ropero. Una palabra que resonó como una pequeña campana rota, seca y singular, y no provenía de afuera, sino de adentro. Espera. Ricardo se tapó la boca para no gritar. El ropero, el oscuro mueble que había cerrado, ahora emitía un leve crujido. Muy, muy despacio, como si la puerta que él había asegurado con fuerza estuviera siendo empujada suavemente desde el interior. Y la sombra en el suelo se hizo más definida. Parecía tener dedos muy largos. El tiempo se detuvo para Ricardo. Sabía que faltaban horas para el amanecer, y que si la puerta del ropero se abría, aunque fuese 1 centímetro más, la segunda noche se consumiría por completo. Aún no se ha ido de la habitación, no hemos llegado a la mañana, pero la casa ya lo reclamó. Si estás solo, escucha atentamente detrás de ti. No te muevas. Hay una razón por la que nadie puede dormir 2 noches seguidas, y apenas ha comenzado la segunda. No cierres los ojos, te lo ruego, no cierres los ojos. Dime honestamente, ¿alguna vez te has despertado con esa sensación de que la oscuridad que presiona contra tu ventana no está vacía? No es solo la ausencia de luz, sino una masa densa,
una presencia que respira en el mismo aire enrarecido que tú intentas forzar a tus pulmones. Si estás escuchando esto solo, te pido que te quedes hasta el final. Necesitas saber cómo termina la historia de la pensión, donde el sueño no era un derecho, sino una ofrenda forzada. Y si te atreves, suscríbete, porque esto es un pacto de silencio que se rompe solo en la oscuridad de la noche, un acuerdo tácito entre el miedo que sentimos y las historias que nos atrevemos a contar. Cuando la primera parte de esta historia terminó, el reloj apenas marcaba las 2 de la mañana en Querétaro, ese 1953 sofocante. Yo estaba en la cama, en el colchón que chirriaba bajo mi peso, forzándome a desafiar la regla no escrita de aquel lugar, la partida al amanecer. Había una razón por la que nadie aguantaba 2 noches, y yo, en mi arrogancia, creía que mi vigilancia atenta, mi terquedad, serían suficientes para descifrarla. ¡Qué ingenuidad! Subestimé el poder que tiene la atmósfera de un lugar para corroer tu mente antes de tocar tu cuerpo. Había apagado el quinqué, pero la oscuridad no era total. Las rendijas de la puerta de madera dejaban pasar un hilo débil de luz amarillenta del pasillo, y en ese hilo de polvo suspendido se movía algo que no tenía forma, pero que tenía peso. Un peso que se sentía sobre el pecho, como si la misma humedad de la noche se hubiera solidificado en plomo. Dejé de respirar intencionalmente para escuchar mejor. Lo que buscaba no eran pasos. Los pasos significaban un humano, y los humanos eran predecibles. Lo que temía era la ausencia total de sonido, rota solo por un elemento que no pertenecía al silencio. Ese elemento llegó, lento, arrastrándose desde el fondo del pasillo que yo había cruzado con tanta cautela. No era un lamento, ni un grito, era un roce. Imagina el sonido de una uña muy larga, o quizás de un hueso, raspando suavemente la pared de estuco, apenas perceptible, pero constante, rítmico. Scratch, scratch, scratch. Se acercaba a una velocidad inhumana, sin el patrón de alguien que camina o se desliza, sino como si la pared misma estuviera vibrando y acercando ese sonido hacia mi puerta. No me moví. El aire en la habitación era tan denso que parecía pegarse a la piel. Mis ojos estaban fijos en el hilo de luz bajo la puerta. Mi garganta se secó de una manera tan absoluta que tragar se convirtió en un acto doloroso y ruidoso, un error que no podía permitirme. En ese momento, entendí la urgencia con la que los huéspedes anteriores huían. No era solo miedo, era la necesidad física de escapar de esa presión acústica y sensorial. Si te quedas quieto, el sonido te encuentra. Si te mueves, el sonido sabe dónde estás. Es una trampa perfecta. El roce se detuvo justo frente a mi habitación. Silencio. Un silencio que no era el cese del ruido, sino la expectativa del horror. Como cuando la orquesta para y solo queda el vibrar de un solo violín que sabe que la nota final está por llegar. Escuché mi propia respiración, que ahora, aunque intentaba contenerla, era ruidosa, superficial y desesperada. Y entonces escuché otra respiración. No estaba afuera, estaba adentro. Piensa en esto. Tú estás solo, con la puerta cerrada y atrancada. Sientes la presencia exterior, sí, pero el sonido vital, el que te confirma que no estás solo, proviene de un punto demasiado cercano. Era como si el aliento del huésped que había dormido allí la noche anterior se hubiera quedado atrapado, pegado a la pared, esperando que el aire fresco de mi propia vida lo reactivara. El aliento era superficial, jadeante, y se sincronizó con el mío. Inhalo, el aliento inhala, exhalo, el aliento exhala, pero el aliento ajeno sonaba forzado, como el de alguien bajo el agua, pidiendo permiso para existir. La tensión se convirtió en locura.
Me levanté de la cama no para huir, sino para gritar, para romper esa simetría insana. Pero antes de que pudiera abrir la boca, sentí el peso sobre mi pecho, el mismo que había percibido en la oscuridad, pero ahora amplificado 1000 veces. Era como si la gravedad se hubiera triplicado solo para mí. Caí de rodillas, con las manos aferradas a la estera de la cama. En el silencio absoluto de mi caída, la respiración extraña cesó, y en su lugar escuché una voz. No era una voz con palabras, era el murmullo de una conciencia, un pensamiento no verbalizado que llenaba la habitación y, peor aún, llenaba mi cabeza. Era la sensación de ser visto por dentro. Una verdad terrible se reveló sin necesidad de palabras. El horror de la pensión no quería mi cuerpo, quería mi descanso. La pensión era un lugar de cosecha, una granja de vigilia y paranoia. Lo que impedía el sueño no era un fantasma juguetón, sino una entidad o un conjunto de ellas, o quizás la casa misma, que se alimentaba de la energía psíquica generada por el miedo sostenido y la incapacidad de rendirse al descanso. El sueño es un acto de confianza, un momento en el que el cuerpo se apaga y el alma queda expuesta. En la pensión de Querétaro, exponerse era fatal. La regla de no pasar 2 noches no era para proteger a los huéspedes, era para proteger la cosecha. Un huésped que durmiera una segunda noche estaría tan agotado, tan desprovisto de energía, que no generaría suficiente miedo fresco y vibrante para el ente. La entidad necesitaba el pánico recién horneado, la desesperación cruda de quien aún lucha por conciliar el sueño en un ambiente hostil. Una noche de pánico antes de la rendición final. Y en ese instante, en medio de la opresión que me mantenía postrado, entendí el destino de aquellos que se quedaban. No se volvían locos, se convertían en parte de la casa. Su vigilia se volvía permanente, una batería interna para el terror de los siguientes visitantes. Si has sentido alguna vez una opresión similar, si te ha faltado el aire en un silencio que debería haber sido seguro, si has sentido que tus pensamientos no eran tuyos, solo escribe «lo escuché» o «no estoy solo» en los comentarios. Porque la única manera de resistir la paranoia es sabiendo que no eres el único que ha cruzado ese umbral. Y compártelo. Hay gente que necesita saber que el miedo es real, pero nunca deberían verlo solos. Mi propia mente gritaba que huyera, pero el peso me clavaba al suelo. La voz interna, el pensamiento invasor, me ofrecía una propuesta macabra, sin necesidad de usar idioma. Ríndete, duerme, y serás parte del ciclo, no de la huida. La lucha no duró minutos, duró una eternidad comprimida. Me arrastré lentamente hacia la cabecera de la cama, buscando algo sólido a lo que aferrarme. Mi mano tropezó con un objeto pequeño y frío que yo no había notado antes. Una pequeña cruz de plata, muy antigua, incrustada en el poste de madera de la cama. No era un adorno, era una cicatriz, un intento desesperado del ocupante original de esa habitación por anclar algo sagrado en ese pozo de terror. Al tocar la cruz, el pensamiento invasor se retiró con la rapidez de un insecto huyendo de la luz. El peso se levantó, no del todo, pero lo suficiente para permitir que me pusiera de pie, temblando. Miré el reloj de pulsera que milagrosamente no había roto en la caída. Eran las 3:19 de la mañana. El pico de la tormenta psíquica había pasado. Sabía que no podía volver a acostarme. La entidad se había retirado temporalmente, no porque hubiera ganado, sino porque yo había resistido la rendición. Lo que me quedaba no era supervivencia, sino vigilia. Me senté en el suelo, la espalda contra la pared más sólida, mirando la puerta, la cruz de plata agarrada con tanta fuerza que sus bordes se incrustaban en mi palma.
El resto de la noche fue una pesadilla de ojos abiertos. Cada crujido, cada suspiro del edificio ya no era un simple ruido. Era la confirmación de la existencia de algo vasto, antiguo y hambriento, que esperaba pacientemente a que la última de mis defensas cayera. Sentía el frío del amanecer antes de que llegara el sol. El aire, antes sofocante, se había vuelto helado, como si la noche se hubiera llevado consigo el calor de mi cuerpo. Cuando el primer indicio de gris apareció en la pequeña ventana sucia, anunciando la llegada del día, sentí una oleada de alivio tan potente que casi me hizo llorar. Pero era un alivio falso, el que siente el náufrago al ver tierra, sin saber que la orilla está llena de depredadores. Me vestí rápidamente. Cada movimiento era un esfuerzo titánico, como si la vigilia hubiera vaciado mis huesos. Dejé la habitación exactamente como la había encontrado, la cama desarreglada, el vaso de agua intacto, el aire cargado. Pero yo no era el mismo. Mis ojos ardían, mi mente era un pantano de imágenes fugaces y el eco de la respiración ajena. Había pasado la noche en la pensión, pero la pensión se había quedado conmigo. Al cruzar el pasillo hacia la salida, ya no escuchaba los roces ni los jadeos, solo el silencio opresivo del día, un silencio que cubría la verdad con un manto de normalidad polvorienta. Llegué al vestíbulo. Doña Elena estaba allí, sentada exactamente en la misma silla de mimbre de la noche anterior, tejiendo algo incomprensible con lana oscura. No levantó la mirada de su labor inmediatamente. Ella no tenía necesidad de preguntarme si había dormido. Lo sabía, lo sentía. 10 pesos, joven, dijo su voz monótona, sin emoción, sin sorpresa, justo a tiempo. No es bueno quedarse mucho. Le entregué el dinero. Mis manos temblaban, pero intenté mantener la compostura. «Doña Elena», dije, mi voz áspera por la falta de uso, «¿por qué nadie se queda 2 noches?» Ella detuvo sus agujas, pero sus ojos permanecieron fijos en el tejido. El aire se hizo pesado de nuevo. Por un instante pensé que iba a gritar, a confesar, a romper el ciclo. Lentamente, muy lentamente levantó la mirada. Sus ojos, antes velados y cansados, ahora mostraban una claridad terrible, una inteligencia fría que no correspondía a su edad ni a su apariencia. «Porque no hay cama», musitó. Me quedé helado. «¿Cómo que no hay cama? Yo dormí en una». Ella sonrió. Fue la sonrisa más perturbadora que he visto. No era de malicia, sino de resignación y conocimiento absoluto. «Usted descansó», explicó, volviendo a su labor, «pero el cuerpo solo puede pagar una vigilia completa. Si se queda una segunda noche, el pago no es en pesos. El pago es la permanencia. La casa necesita quienes la cuiden, quienes la mantengan despierta, joven. Y la única manera de mantener una casa despierta es no dejar que nadie, ni siquiera la dueña, duerma profundamente». Entendí entonces la verdad definitiva, la más cruel de todas. Doña Elena no era la guardiana, era la prisionera principal. Su única tarea era asegurarse de que el flujo de vigilias frescas no cesara, para que el ente no la consumiera por completo, para que siempre hubiera alguien que, al marcharse, llevara consigo un fragmento de la opresión que la casa devoraba. Salí de esa pensión sin mirar atrás. La luz del sol de Querétaro nunca me había parecido tan hiriente, tan implacable. Caminé hasta que mis piernas cedieron, hasta que no pude distinguir el olor a polvo y óxido del olor a miedo que emanaba de mí. Desde entonces he podido dormir, sí, pero no descanso. Cada noche, cuando el silencio se asienta y la temperatura baja, el recuerdo de esa otra respiración, la ajena, la forzada, se instala justo detrás de mis ojos. Duermo con la luz encendida, o no duermo en absoluto.
porque sé que si permito que la oscuridad se haga total, si confío plenamente en el silencio, la vigilia robada de esa pensión de Querétaro de 1953 vendrá a reclamarme. Y tú, que estás ahí, en tu cama, quizás en la oscuridad, ¿estás seguro de que el aliento que acabas de escuchar es solo tuyo? Abre los ojos. Es mejor estar despierto. Siempre es mejor estar despierto.